Bienvenidos todos a Un Mejor Tú ahora. Hoy tenemos una inmersión profunda que la verdad es bastante intensa, Sí, totalmente. Es un tema pesado. muy pesado. Y bueno, estableciendo un poco la misión de hoy, estamos en marzo de 2026 y el mundo entero está, sumido en las ondas expansivas de esta guerra con Irán. Así es. Y las fuentes que tenemos son muy reveladoras. Exacto. Los materiales que vamos a explorar hoy son una mezcla súper densa de reportes de noticias, análisis económicos y testimonios crudos en audio directamente desde el lugar de los hechos. Que son vitales para entender el panorama, ¿no? Claro, y quiero dejar súper claro a quienes nos escuchan que el objetivo de hoy no es solo recitar titulares. La idea es conectar los puntos. Porque digo, ¿cómo es que un ataque militar allá en el Golfo Pérsico termina afectando el precio del combustible en la gasolinera local y, bueno, desencadenando violencia en el corazón de Estados Unidos? Es una cadena de eventos, muy compleja. Súper compleja. Y antes de arrancar, creo que es importantísimo establecer nuestra regla de imparcialidad. Como siempre, vamos a mantener un tono puramente analítico y neutral, ¿verdad? Sí, 100%. Vamos a estar destilando los hechos reportados por las fuentes, desde las tácticas militares de Estados Unidos e Israel hasta la postura de Irán y Rusia, sin tomar partido político alguno. Es que es la única manera de realmente ver los engranajes, o sea, de entender cómo funciona todo esto sin el ruido ideológico. Totalmente de acuerdo. Entonces, pasando al primer tema, hablemos del tablero de ajedrez militar y este estrangulamiento energético que estamos viendo. Las tácticas inmediatas en el campo de batalla, claro. Exacto. Pues, según los reportes, el presidente Trump anunció en Truth Social que ordenó un ataque a lo que llamó la joya de la corona de Irán. La isla Karg. Esa misma. Y el reporte dice que aniquilaron objetivos militares, pero, fíjate, evitaron intencionalmente la infraestructura petrolera. Sí, y eso no es casualidad, ¿eh? Claro, porque viene con una advertencia de Estados Unidos. O sea, si Irán continúa bloqueando el estrecho de Hormuz, van a reconsiderar atacar el petróleo. Y recordemos que por ese estrecho fluye, ¿qué? Entre el 20 y el 25% del petróleo mundial. Una locura. Y ya han atacado a más de una docena de barcos ahí. Pero bueno, vamos a desempacar esto porque hay algo que me vuela la cabeza. A ver, dime. La ironía geopolítica aquí es brutal. Para combatir el aumento en los precios del combustible, los reportes indican que Trump suavizó las sanciones al petróleo ruso. Sí, para inyectar oferta al mercado. Exacto. Pero al mismo tiempo, los datos de inteligencia dicen que Rusia le está proporcionando información a Irán para atacar a las tropas estadounidenses. Es una dinámica, súper contradictoria. O sea, es como pagar la hipoteca pidiéndole prestado a la persona que está intentando incendiar tu casa. No tiene sentido. Es una analogía perfecta. Lo fascinante aquí es la geografía de la isla Karg y cómo dicta literalmente las reglas de esta guerra. A ver, explícanos eso. Pues mira, la isla es un pedazo de tierra enano, o sea, de apenas 7.7 millas cuadradas. Súper chiquita. Diminuta, pero procesa entre el 80 y el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. ¡Wow! Casi todo. Todo. Estamos hablando de 1.5 a 1.8 millones de barriles diarios. ¡Qué locura! O sea, una invasión anfibia tradicional por parte de Estados Unidos es casi imposible sin cruzar el bloqueado estrecho de Hormuz. Que está llenísimo de minas y vigilancia, claro. Exacto. Entonces, atacar los refinadores de la isla dispararía los precios globales del petróleo al cielo y además provocaría represalias iraníes contra lugares como Arabia Saudita y los Emiratos. O sea, un callejón sin salida. Y mientras tanto, vemos movimientos masivos. Los reportes mencionan 5.000 infantes de marina y marineros desplegados en 3 buques anfibios hacia el Medio Oriente. Es un despliegue gigantesco. Y con ese despliegue vienen tragedias operativas. Se reportó que 6 miembros de la tripulación estadounidense murieron cuando un avión de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste o norte de Irak. Sí, y un segundo avión tuvo que aterrizar a salvo en Israel. Exacto, y el Pentágono confirma que no fue fuego hostil ni fuego amigo, que lo están investigando. Es que la fricción logística de mover tantos recursos, siempre conlleva un costo humano enorme, incluso sin disparar una sola bala. Totalmente.
Y esa fricción militar tiene un impacto directo. Hablando de la amenaza a los precios globales del petróleo que mencionabas, aterricemos esto en la economía doméstica. Que es donde la gente realmente lo siente, claro. Exacto, en los bolsillos de nuestra audiencia. Los reportes indican que los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido 70 centavos por galón desde que comenzó la guerra. Y eso es solo el principio, porque el problema real es el diésel. El diésel. Sí, se espera que el diésel supere los $5 por galón en los próximos días. Híjole, eso es altísimo. Demasiado. Y el diésel mueve los camiones. Si sube a $5, los costos de transporte en toda la economía, o sea, la comida, los suministros, todo se va a encarecer drásticamente. Claro, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es muy fácil culpar a la guerra por la economía. No, Sí es la narrativa obvia. pero los datos de los reportes muestran otra cosa. El crecimiento económico, el PIB del último trimestre de 2025, se revisó a la baja a solo 0.7%. O sea, la mitad de la estimación anterior. Exacto. Y súper por debajo del 4% de mediados de año. Y además, el gasto de los consumidores ya estaba cayendo, antes de que iniciara el conflicto petrolero. Ese es el dato clave. Entonces yo me pregunto, ¿la guerra es solo una cortina de humo conveniente para una recesión que ya era inevitable? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, la economía estadounidense ya estaba en un terreno súper frágil. Ya tenía grietas. Exacto, y la psicología de la inflación juega un papel enorme aquí. O sea, cuando la gente ve subir la gasolina todos los días en la estación, su percepción de la inflación general se dispara. Dejan de gastar por miedo. Exactamente. Entonces, este shock petrolero es, digamos, la gasolina arrojada a un incendio económico que ya existía. ¡Qué fuerte! Y bueno, el estrés no es solo financiero. Aquí es donde los reportes se vuelven muy oscuros, porque esa profunda desesperación provocada por el conflicto geopolítico está cruzando fronteras. Se está convirtiendo en violencia física a nivel local. Sí, en los vecindarios. Pasando al frente interno y la crisis humanitaria, los reportes detallan un ataque a una sinagoga, el Temple Israel, en Michigan. Un evento terrible. El sospechoso es Iman Ghazali, un ciudadano estadounidense naturalizado de origen libanés. ¿Y cuál fue el motivo que encontraron? Pues publicó en redes sociales que sus familiares murieron en un ataque aéreo israelí en el Líbano la semana pasada. El trauma importado directamente, claro. Exacto. Y los detalles del ataque son de película de terror. Compró $2,000 en fuegos artificiales en una tienda llamada Phantom Fireworks. ¿Y cómo justificó comprar tanto? Usó la excusa de la celebración del Ramadán. Luego, estrelló un camión lleno de esos explosivos y otros químicos contra la sinagoga. Hubo un tiroteo con los guardias de seguridad y al final el sospechoso se disparó a sí mismo. ¡Qué tragedia! Y tengo entendido que los daños colaterales fueron graves. Sí, 50 policías terminaron hospitalizados por el humo tóxico. 50. ¡Wow! Y lo que los reportes llaman un milagro es que había 140 niños de preescolar a solo 30 yardas del lugar y resultaron ilesos. Es un milagro, de verdad. Pero el clima de miedo que esto genera es, incalculable. Claro, las autoridades ya están advirtiendo sobre imitadores. Y esto se suma a otros 4 episodios violentos recientes en Estados Unidos, incluyendo un tiroteo en Austin y unos adolescentes con bombas en Nueva York. Es una epidemia de violencia reactiva. Es como un ecosistema, ¿no? O sea, las líneas del frente de guerra se han desdibujado por completo. Totalmente. Un ataque con drones en el Líbano crea una reacción en cadena que termina, meses después, en una tienda de fuegos artificiales a 30 minutos de una sinagoga en Michigan. Esto plantea una pregunta importante sobre los actores solitarios. Porque, o sea, están impulsados por un duelo personal profundo. Y esto ocurre frente a los recortes masivos de fondos humanitarios. Que empeora todo. Hablando de eso, la ONU reporta más de 4 millones de desplazados en Medio Oriente. ¿4 millones? Es una cifra difícil de procesar. Y 800,000 de ellos están en el Líbano debido a la ofensiva de Israel, y eso se agrava por el colapso económico que el Líbano ya tiene desde 2019. Y esa es la clave. La desesperación masiva de esos 800,000 desplazados libaneses no se queda contenida ya en el Medio Oriente. Se esparce. Exacto, reverbera globalmente.
y crea estas pesadillas de seguridad nacional que son prácticamente imposibles de predecir para las autoridades. Porque no son grupos organizados. Es dolor puro y personal. Sí, dolor convertido en violencia. Y mencionaste a los civiles atrapados en el fuego cruzado en el Líbano. Pues quiero tomar ese hilo para dirigir nuestra atención hacia los civiles que están en el epicentro absoluto de todo esto. El pueblo de Irán. Exacto. Los reportes aquí nos dan voces desde la oscuridad en Irán. ABC News obtuvo notas de voz de iraníes, obviamente anónimos y con voces alteradas para protegerlos. Por supuesto, el riesgo es brutal. Y relatan cómo es vivir bajo apagones de internet totales, con bombardeos sacudiéndolos cada 3 o 4 horas. Una guerra de desgaste psicológico. Y en medio de esto, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu instaron a los iraníes a levantarse contra el régimen. Incluso Estados Unidos puso una recompensa de $10 millones por el nuevo líder, Moshtaba Ham. Lo cual confirma el vacío de poder. Y porque la noticia bomba de los reportes es que se confirma la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Que cambia el tablero por completo. Por completo. Y los testimonios de estos civiles relatan que hubo gritos de celebración y fiestas secretas en las casas al enterarse de su muerte. Fiestas secretas mientras caen las bombas. Exacto. Pero la cruda realidad es que, a pesar de esa celebración a puerta cerrada, la calle es territorio hostil. Los reportes dicen que los guardias del régimen y el IRGC están furiosos. Y fuertemente armados. Sí, y que tienen, cito, libre albedrío para disparar a cualquiera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una situación de altísimo riesgo para el ciudadano común. Es una disonancia cognitiva increíble. Imagínate, estás brindando y celebrando en tu sala, pero al mismo tiempo las ventanas están temblando por las bombas extranjeras. Es un nivel de surrealismo oscuro. Sí, y cuestiona un poco esta narrativa simplista de la liberación. Los ciudadanos saben perfectamente que son peones en un juego más grande. Sí, o sea, la resiliencia del pueblo iraní es impresionante. Hay una dinámica peligrosísima de vacío de poder. Porque mataron al líder. Exacto, pero matar a la cabeza del régimen no neutraliza inmediatamente al cuerpo, que en este caso es el IRGC. Claro, las Fuerzas Armadas siguen ahí. Y quedan como animales heridos, ¿no? Lo que hace que estos próximos días sean, los más letales para los ciudadanos comunes que intenten salir a reclamar las calles. Y los números lo respaldan. Ya van más de 1,000 civiles muertos. Y aún así, algunos iraníes dicen en los audios que apoyan el ataque. Es un pragmatismo durísimo. Súper duro. Saben que las protestas pacíficas nunca derrocarían a un régimen que lleva 47 años fuertemente armado. Y aceptan que, las potencias extranjeras no lo hacen por los derechos humanos. Obviamente no. Pero están dispuestos a trabajar con lo que tienen, aunque sean bombas cayendo en su ciudad, para lograr un Irán libre. Es elegir el menor de dos males espantosos con la esperanza de reconstruir. Exactamente. Y bueno, para hacer un resumen rápido de lo que exploramos hoy, vimos desde las tácticas militares de precisión en el Golfo Pérsico y las complejas alianzas con Rusia, pasando por el impacto directísimo en los bolsillos y la seguridad de la audiencia. Hasta la situación en Michigan, claro. Sí, la violencia cruzando fronteras. Y finalmente, esta realidad aterradora, pero de alguna manera esperanzadora, de los ciudadanos dentro de Irán. Sí, y me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una última idea, algo en que reflexionar. Adelante, te escuchamos. Solemos medir las guerras en cosas muy frías, ¿no? Barriles de petróleo, puntos del PIB, líderes eliminados o recompensas millonarias. Números en una pantalla. Exacto. Pero el verdadero legado histórico de todo esto no se va a definir por quién controle finalmente la isla Karg. Se va a definir por cómo el mundo manejará los millones de mentes y cuerpos desplazados y traumatizados por estas decisiones. El costo humano a largo plazo. Totalmente. La pregunta es, ¿acabará la búsqueda de la supuesta estabilidad geopolítica de hoy, sembrando la semilla de la inestabilidad global de la próxima década? Híjole, es una perspectiva súper profunda y definitivamente nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Y bueno, con esa reflexión cerramos la inmersión profunda de hoy. Ha sido un análisis intenso, pero muy necesario. Así es. Y como siempre, invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando lo que leen y escuchan y a buscar siempre conectar los puntos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.